Hay momentos en la vida en los que uno se detiene, abre el sobre del banco o revisa la aplicación del celular y se queda viendo una cifra que simplemente no cuadra. Usted sabe perfectamente todo lo que trabajó, los turnos largos, los años completos sin faltar, las cuotas que mes con mes se descontaron de su salario con la promesa de una pensión digna. Y aún así, cuando llega ese dinero, la sensación es la misma. No alcanza. No alcanza para los gastos básicos. No alcanza para vivir con tranquilidad y mucho menos para enfrentar imprevistos. Mientras tanto, los precios siguen subiendo sin pedir permiso. La comida, los servicios, las medicinas, todo cuesta más. Pero su pensión parece congelada en el tiempo, como si el esfuerzo de toda una vida se hubiera quedado atrapado en una cifra que ya no corresponde a la realidad. Muchos pensionados han vivido con una duda constante, una sospecha que aparece cada vez que comparan lo que reciben con lo que escuchan que otros cobran o cuando hacen cuentas y sienten que algo no está bien. Esa idea de que quizá al momento de jubilarse el cálculo no se hizo de forma correcta, que en algún punto alguien decidió aplicar una fórmula que no correspondía y que sin darse cuenta les recortaron una parte de lo que legalmente les pertenecía. Durante años esa duda fue acompañada de resignación. La mayoría pensaba que no había nada que hacer, que enfrentarse a una institución tan grande era imposible y que aceptar lo que llegara era la única opción. Si usted pertenece al grupo de personas que comenzó a cotizar antes de 1997 y se pensionó bajo el régimen conocido como Ley 73, es importante que sepa algo con total claridad. Esa sensación de injusticia no es imaginación suya, no es exageración ni queja sin fundamento. Es una realidad que afectó a miles de pensionados en todo el país. Durante mucho tiempo se aplicó un criterio que terminó reduciendo de forma significativa el monto de muchas pensiones. Sin embargo, hoy el panorama es distinto, porque después de años de lucha legal, ese error ha sido reconocido y corregido por la máxima autoridad judicial del país. Lo que hoy está ocurriendo no se trata de un apoyo temporal ni de una ayuda extraordinaria. No es un programa social ni un bono que llega una sola vez para luego desaparecer. Estamos hablando de un ajuste definitivo en el cálculo de la pensión, un recálculo que puede representar un aumento permanente en su ingreso mensual. Para algunas personas esto significa 2,000 más cada mes, para otras 5,000, en ciertos casos incluso más. Y ese incremento no es por un periodo limitado, sino por el resto de su vida. Además, existe la posibilidad de recibir un pago adicional por todo el tiempo que se le estuvo pagando de menos, un monto que puede llegar a ser muy significativo y que se entrega en una sola exhibición. Todo esto tiene un origen muy concreto. Hace algunos años se creó una unidad llamada UMA, la Unidad de Medida y Actualización. Su propósito original no tenía nada que ver con las pensiones. Se diseñó para evitar que el aumento al salario mínimo provocara incrementos automáticos en multas, créditos, impuestos y otros trámites. La idea era separar esas obligaciones del salario mínimo para que no se encarecieran de manera abrupta. El problema surgió cuando esta unidad comenzó a utilizarse para calcular pensiones que por ley no debían calcularse con base en la UMA. En el caso de las pensiones de la Ley 73, la propia ley establece claramente que los cálculos están ligados al salario mínimo. Esa fue la base bajo la cual millones de trabajadores cotizaron durante décadas. Sin embargo, en algún punto el instituto decidió aplicar la UMA en lugar del salario mínimo. Esta decisión tuvo un impacto directo en el monto de las pensiones, sobre todo en años recientes, cuando el salario mínimo comenzó a aumentar de manera importante para recuperar poder adquisitivo, mientras que la UMA solo crecía conforme a la inflación. La diferencia entre uno y otro criterio no es menor. Mientras el salario mínimo ha tenido incrementos considerables, la UMA ha avanzado mucho más lentamente. Al utilizar la UMA como referencia, el cálculo de la pensión quedó artificialmente más bajo.
Mes tras mes, año tras año, esa diferencia se fue acumulando. Para el pensionado, esto se tradujo en miles de pesos que nunca llegaron a su bolsillo. No fue un descuento visible ni un cobro directo, sino una pérdida silenciosa que se normalizó con el paso del tiempo. Ante esta situación, un grupo de pensionados decidió no quedarse callado. Personas que, cansadas de ver cómo su ingreso se quedaba rezagado frente al costo de la vida, buscaron asesoría y llevaron sus casos a los tribunales. Lo que comenzó como demandas individuales fue creciendo hasta convertirse en un tema de alcance nacional. Finalmente, la controversia llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que analizó a fondo el asunto y emitió un criterio claro. La resolución fue contundente. La Suprema Corte determinó que la UMA no puede utilizarse para calcular las pensiones del régimen de la Ley 73, porque esa unidad ni siquiera existía cuando dicha ley vigente. Además, dejó en claro que el marco legal aplicable es el salario mínimo, tal como se establece en la propia ley bajo la cual se otorgaron esas pensiones. En otras palabras, se reconoció que el criterio aplicado durante años fue incorrecto y que debía corregirse. A partir de esta determinación, se abrió la puerta para que miles de pensiones fueran recalculadas. Esto implica dos cosas fundamentales. La primera es el aumento permanente en la pensión mensual, que se ajusta al monto que debió haberse otorgado desde el inicio. La segunda es el pago retroactivo, es decir, la devolución de todo el dinero que se dejó de pagar durante el tiempo en que se aplicó el cálculo incorrecto. El impacto económico de este ajuste puede ser muy importante. Para alguien que recibía una pensión de 8,000 pesos, el recálculo puede significar un incremento que lleve su ingreso mensual a 12 o 13,000 pesos. En otros casos, el aumento puede ser menor o mayor dependiendo de factores como las semanas cotizadas, el salario promedio y el momento en que se otorgó la pensión. Lo relevante es que no se trata de cantidades simbólicas, sino de un cambio real en la calidad de vida del pensionado. En cuanto al pago retroactivo, hay casos documentados de personas que han recibido depósitos únicos de 20, 30 o incluso 40,000. Este dinero corresponde a la diferencia acumulada entre lo que se pagó y lo que debió pagarse. Para muchas familias, este ingreso representa un respiro financiero importante, una oportunidad para ponerse al corriente con deudas, cubrir gastos médicos o simplemente tener un poco de tranquilidad. Es fundamental aclarar que no todas las personas califican para este recálculo. Existen ciertos criterios que deben cumplirse. El primero y más importante es haber comenzado a cotizar antes del 1 de julio de 1997. Esa fecha marca la diferencia entre el régimen de la Ley 73 y el régimen posterior conocido como Ley 97. Quienes comenzaron a trabajar después de esa fecha se rigen por un sistema distinto, y este ajuste no les aplica. El segundo criterio es haber elegido pensionarse bajo la Ley 73 al momento del retiro. Muchas personas que tenían la opción eligieron este régimen porque ofrecía mejores condiciones que el sistema de cuentas individuales. Si usted se pensionó bajo este esquema y su pensión es pagada directamente por el instituto, cumple con este requisito. También es importante saber que este derecho no solo aplica a pensiones directas, sino también a pensiones por viudes. Si su esposo o esposa cotizó antes de 1997, se pensionó bajo la Ley 73 y posteriormente usted quedó como beneficiario, el recálculo también puede aplicar en su caso. Si la pensión original fue mal calculada, la pensión derivada de ella también lo está. Ahora bien, muchas personas se preguntan si este ajuste se realiza de manera automática o si es necesario hacer algún trámite. La realidad es que existen ambas posibilidades. En algunos casos, el instituto ha comenzado a revisar expedientes por su cuenta y a realizar los ajustes correspondientes sin que el pensionado tenga que solicitarlo. Hay personas que simplemente han visto reflejado un aumento en su pensión o un depósito adicional en su cuenta sin previo aviso. Sin embargo, no siempre ocurre así. Dada la magnitud del sistema y la cantidad de expedientes,
es posible que su caso no sea revisado de inmediato. Por ello, si usted cumple con los requisitos y no ha visto ningún cambio, tiene todo el derecho de solicitar formalmente el recálculo de su pensión. Este trámite es personal, gratuito y no requiere intermediarios. Para hacerlo, debe acudir a la subdelegación administrativa que le corresponde, no a la clínica. Es importante llevar su identificación oficial, su CURP, la resolución de pensión y un comprobante reciente del pago que recibe. En ventanilla, puede solicitar de manera clara y respetuosa la revisión de su pensión por la aplicación indebida de la UMA con base en el criterio de la Suprema Corte. No necesita utilizar lenguaje técnico ni contratar a un abogado para iniciar este proceso. Una advertencia muy importante es no dejarse engañar por personas que ofrecen realizar el trámite a cambio de dinero. Nadie puede cobrarle por algo que es su derecho. El procedimiento no tiene costo y no requiere gestores externos. Asimismo, este ajuste no afecta a otros apoyos que usted pueda recibir, como la pensión para adultos mayores. Son programas distintos y compatibles entre sí. Este es un momento clave para revisar su situación, informarse y actuar si es necesario. No se trata de exigir algo que no corresponde, sino de recuperar lo que legalmente le pertenece. Después de años de espera, la justicia ha comenzado a reflejarse en el bolsillo de quienes sostuvieron al país con su trabajo. Su pensión no es un favor ni una concesión, es el resultado de toda una vida de esfuerzo. Y hoy existe un camino claro para que ese esfuerzo sea reconocido de manera justa.